Hola, buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos nuevamente. Creo que no. No. Sí. Ahora sí. Perfecto. Sí, buenas tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a la tarde de hoy a esta actividad del proyecto Alma Llanera a cargo de CARE Perú. Esta actividad la realizamos en alianza con el Centro de Salud Mental Comunitario Jaime Zubieta y en esta oportunidad vamos a tener una charla sobre autocuidado de la salud mental a cargo de la psicóloga Karina Ramos. Importante recordarles las normas de participación, tienen el chat para que puedan dejar sus consultas y al finalizar la charla, si tienen alguna consulta y nos da tiempo, podemos dar el derecho de palabra para que puedan aprovechar y hacer sus consultas a la psicóloga Karina Ramos. Bueno, sin más, le doy pase a Karina para que podamos comenzar la actividad. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Genial. Veo que están conectadas algunas personas. Por favor, quiero decirles que en cualquier momento que quieran hacer un comentario, pregunta, lo pueden hacer por el chat o también abrir su micro. Yo quizás voy a estar preguntando, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes o cómo lo ven? Y si alguno se anima, estaré más que encantada de también poder escucharlos, ¿no? Así hacemos esto un poquito más participativo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, como primera cosa, por darse el tiempo, ¿no? De interesarse por este tema tan importante, de separarse un tiempo para ustedes, que es valiosísimo. Como bien nos decían, estamos aquí para hablar de autocuidado. Y esta palabrita, ¿no? Se compone en realidad de dos palabritas. De auto, que hace referencia a mí mismo, a mí misma, y de cuidar, ¿no? Este verbo, cuidar. ¿A qué nos hará referencia, no? De repente la idea que yo, Karina, tengo de lo que es cuidar, de lo que es cuidarme, es distinta que la que tiene alguna persona que está conectada, como por ejemplo, no sé, de repente Angélica o lo que piensa Delia, ¿no? Cada uno de ustedes puede tener una idea distinta de lo que es cuidar. Y estamos hoy día aquí como para poner un poquito en común qué es esto de cuidar, de dónde viene, cómo lo aprendí y cómo puedo cuidarme un poquito mejor. Que finalmente esa es la idea. Entonces, aquí hay una definición que les voy a compartir a ver qué les parece sobre cuidar. Pero antes voy a ponerles algunas imágenes que para mí nos ayudan a ir conectando con esto del cuidado. Me gustaría que me compartan en el chat o por el micro qué les genera esta imagen cuando la ven, qué piensan, qué sienten, qué ideas vienen a ustedes cuando ven esta imagen. O esta otra. De hecho, cuando yo veo esta imagen, por ejemplo, viene a mi mente ternura, un poco de vulnerabilidad también, ¿no? Al ver esa manota y esa manito. No sé, si alguien se anima, voy leyendo también lo que les genera a ustedes, ¿no? Y pongo estas imágenes, por aquí dicen protección, claro, protección, ¿no? Esa mano grandota que nos recibe en el mundo. Y comienzo con esto porque llegamos a este mundo todos de la misma manera, algunos probablemente
por una cesárea, otros por natural, pero todos llegamos a este mundo desprotegidos, necesitando, dependiendo, en realidad 100% de alguien que nos cuide. Si no, no podemos sobrevivir, si no, no podemos subsistir. Y luego nos olvidamos de esto, ¿no? De que llegamos hacia el mundo y alguien nos cuidó. Claro, luego vamos creciendo y nosotros somos los responsables de cuidarnos cuando somos adultos. Y para algunos puede ser muy difícil, y a veces está relacionado con aquello que aprendí, con las condiciones que tuve. Y es un poquito lo que vamos a hablar ahora también. ¿Ok? Bueno, acá hay una chiquitina, ella es mi hija, de hecho, ¿no? Y lo mismo, ¿no? ¿Cómo necesita tan chiquitita, acá está de mesecitos, ese cuidado? No puede hacer nada por sí misma, no puede comer, ¿no? Por sí misma, no puede caminar, no puede andar, no se puede cambiar, no se puede cambiar el pañal. O sea, recordemos un poquito cuánto hemos necesitado en algún momento niveles totales de cuidado, ¿no? Y luego, por supuesto, eso ha ido cambiando. Y a veces nos olvidamos que de adultos también tenemos necesidades y que también necesitamos cuidarnos. Tanto pedir un cuidado de otros como nosotros estar atentos a eso que necesitamos para ofrecérnoslo. Aquí pongo otras imágenes. Esto que ven acá se llama la técnica del papá o de la mamá canguro. De hecho, sobre todo se usa para bebés prematuros, para neonatos. El contacto piel a piel es muy, muy favorable, ayuda a estabilizar el ritmo cardíaco de los bebés, les ayuda a regular su ciclo circadiano, justamente del sueño y vigilia, y a segregar oxitocina, tanto a la mamá, papá o cuidador como al bebé, que es una hormona justamente que nos ayuda a sentir seguridad, calma y amor, ¿no? Es una hormona maravillosa que generamos los seres humanos cuando nos damos un abrazo, por ejemplo, ¿no? Y estos son, por ejemplo, las primeras formas de cuidado que puede recibir un bebé prematuro, ¿no? Y por supuesto también un bebé no prematuro puede ser acogido también y con muchos beneficios cuando está en el pecho de su cuidador o cuidadora. Pero bueno, ahora pasemos entonces a esta definición. Ya, Cari, me has enseñado esta foto, sí pues, yo he sido bebé en algún momento, pero ya no soy, ahora soy adulto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de cuidar cuando ya llego a la adultez? Bueno, lo podemos definir en términos de conductas, ¿no? Relacionarlo con estos comportamientos, con estas acciones que hacemos para mantener y, por supuesto, para mejorar las condiciones de nuestra vida y bienestar. Y eso considera un montón de dimensiones: la salud emocional, la salud mental, física y la espiritual también. Y aquí, como verán, les pongo que tiene que ver con los conocimientos, las habilidades, los valores y las creencias culturales. ¿Por qué esto es relevante? Porque no es cierto que nos cuidamos todos igual. No es cierto. La forma en la que nos cuidamos en Lima puede ser distinta a las formas en cómo se cuidan las personas de otra ciudad. Las formas como se cuida una persona que nació en la costa puede ser distinto que en la sierra, que nacieron en un país distinto que en otro, porque nuestra cultura, ¿no? Los patrones sociales y culturales influyen, por supuesto, nuestras creencias culturales, ¿no? En cómo hemos aprendido a cuidar. Hay sociedades que cuidan de manera mucho más colectiva, de manera mucho más en redes, se apoyan mujeres, hombres, ¿no? Mientras que hay otras sociedades que son mucho más individualistas, por ejemplo, en el cuidado. Entonces podemos empezar a notar diferencias en cómo también la manera en la que nos cuidamos depende, influye, está influida por aquello que aprendimos en nuestro contexto, porque estamos influidos por un lugar donde nacimos, por una familia que nos recibió con ciertas costumbres, con ciertos valores, y eso va a ir variando de persona en persona y de lugar en lugar. Entonces también no hay que olvidarnos de eso, porque a veces nos exigimos cosas como, yo debería cuidarme como Pepito que vive
a 1000 kilómetros de aquí o que tiene condiciones de vida diferentes que yo. Quizás no me puedo exigir eso porque yo no soy Pepito. Entonces tendré que aprender a reconocer cuáles son mis necesidades para cuidarme en función de esas. ¿Okay? Muy bien. Aquí también pongo algo que me parece súper importante. Y es que yo he notado, al menos en nuestras sociedades, ¿no?, latinoamericanas, tendemos un montón a estar más atentos a los otros, a ser hasta más amables con otros que con nosotros mismos. Entonces, una manera en la que podemos empezar a tener esto, el cuidado presente, es todo eso que a veces tú quieres para otras personas, para esas personas que quieres un montón, que tú les recomiendas, que les dices que hagan. ¿Qué pasaría si eso lo empezamos a volcar en nosotros mismos, ¿no? También es un poquito empezar a tener eso presente, es como empezar a volcarlo, y por eso es el auto que les decía, que hace referencia a mí mismo, ¿no? Ese cuidado que a veces yo ofrezco a otros cuando le pregunto, ¿ya comiste? ¿No? Ten cuidado cuando sales en el carro, avísame que llegaste, ¿no? Ciertas cosas que hacemos como actos de cuidado con otros, empezar a tenerlos también con nosotros mismos. Bueno, esto del autocuidado tiene como varios elementos a considerar, que los pongo acá. Si se dan cuenta, aquí pongo 4. ¿Cuáles son? El autoconocimiento, la autoaceptación, el autorrespeto y finalmente llegamos al cuarto, que vendría a ser el autocuidado. ¿Por qué, Karina? ¿Por qué me haces esta listita? Bueno, yo no puedo cuidarme si no me conozco. Necesariamente necesito conocerme. Entonces, lo primero en este camino del autocuidado es el autoconocimiento. Si yo conozco qué me viene mejor, qué me hace bien en esta etapa de mi vida, con este estilo de vida, con cómo, el lugar donde yo vivo, y así, una serie de cosas, yo tendré mayor información para tomar decisiones de cuidarme. Yo no puedo tomar decisiones sobre lo que no conozco. Entonces, lo primero es conocerme. Lo segundo, aceptarme. Porque a veces digo, ay, no, nada que ver, yo puedo solo, yo puedo sola, negamos, evitamos. Necesitamos aceptar la ayuda que a veces necesitamos. Necesitamos aceptar aquello que nos viene bien. También coloco respeto, porque al menos algo que he ido descubriendo como psicóloga con mis diferentes pacientes y también luego de leer muchos estudios, es que tendemos los seres humanos muchísimo a la exigencia y a la autocrítica. Entonces, cuando nos damos cuenta que ya nos conocemos, no nos hablamos muy bonito, nos sacamos la mugre, nos decimos, oye, qué mal, porquería, ¿no? O sea, como que, ay, debería estar haciendo esto, debería estar haciendo lo otro. Nos recriminamos un montón. Y eso no nos ayuda mucho en este camino para llegar al autocuidado. Entonces, si yo tengo respeto por mí misma, por mí mismo, y me voy dando cuenta de lo que necesito, y me empiezo a hablar mejor, y me empiezo a tratar mejor, voy a estar cerquita, más cerquita del autocuidado. ¿Okay? Entonces vean cómo tiene sentido estas 3 cositas que participan y están, no voy a decir antes, ¿no?, pero que son necesarias para poder hablar de autocuidado. Entonces, a fin de cuentas, ya, Karina, ¿qué es el autocuidado? Más o menos estoy entendiendo, pero ¿cómo lo definimos? Es un proceso, como le decía, lo podemos ver a nivel de las conductas que vamos tomando, las decisiones que vamos realizando, pero es un proceso donde hay un montón de factores, ¿ok? Las personas, nosotros, ustedes, yo, vamos a participar de manera activa, vamos a ser responsables de nuestras vidas, de querer mantener, prevenir, promover y optimizar nuestra salud y nuestro bienestar. Por ahí va la cosa. Ahora, quiero que sepan que no existe la perfección en esto. Es como, ya, Karina, yo quiero ser un máster en autocuidado. ¿Cómo lo hago, no? Dame las fijas. Ahora vamos a ver algunos elementos. Pero en realidad no existe la perfección en esto. Vamos a ir cambiando como seres humanos, obviamente,
y lo que necesitamos, lo que nos cuida, lo que nos viene bien, también va a ir cambiando. De repente, cuando yo era más joven, por dar un ejemplo, necesitaba dormir menos horas. Y me iba bien, y tenía mucha actividad, mucha energía, podía hacer una cantidad de cosas, podía ir a un ritmo, de repente más rápido, ponerme más tareas. De repente ahora, en otro momento de mi vida, con otra edad o con otras exigencias, uy no, me doy cuenta que necesito dormir un poco más. Vean cómo eso cambia. Yo no me puedo exigir y pedir, tengo que mantener esas horas de sueño de cuando tenía 15 años, ahora que tengo 40. No tendría ningún sentido. Entonces, la forma en la que nos cuidamos, este autocuidado, va a cambiar. Lo vamos a modificar por el resto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un ratito, tiene que ver con autoconocimiento. Y ese conocimiento que tengo sobre mí misma implica reconocer que soy un ser que cambia. Cambia, ¿por qué? Por lo que les pongo aquí en celestito. Cambia según nuestras características personales, el momento en que estamos en nuestra vida, la edad que tenemos, cuál es nuestra organización de vida, si estamos solteros, si estamos comprometidos, si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si tenemos a alguien a cargo de nosotros. Un montón de cosas que van a cambiar lo que vamos a estar necesitando y cómo podemos cuidarnos. También cómo cambia nuestro contexto, ¿no? Si nos hemos tenido que mudar, cambiar de país, cómo eso ha cambiado todo mi entorno, qué rutinas y qué cosas estoy necesitando ahora para cuidarme en un lugar distinto a donde yo viví la mayor parte de mi vida. ¿Cómo me adapto? Probablemente mis acciones de autocuidado estén mucho más dirigidos a la adaptación en el entorno, a la adaptación social, por dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces todo eso tenemos que considerar. No podemos estarnos exigiendo un montón de cosas sin darnos cuenta de estos cambios. Y habrá momentos, también es importante que sepan esto, que no se sientan mal, digamos, donde vamos a estar en más sintonía con lo que necesitamos y nos lo podremos dar, y habrá momentos donde será un poco más difícil de hacerlo. Pasa, ¿sí? Entonces la idea es tenerlo presente, que no se nos vaya, no ser nosotros mismos la última rueda del coche, ¿no? Que lo tengamos ahí en nuestra mira, pero siendo conscientes que a veces nos va a costar un poquito más, que a veces lo lograremos un poquito más fácil, y así, ir probando. Acá, por ejemplo, les pongo las diferentes cosas que pueden influir de nuestro contexto. O sea, miren todo lo que influye en nosotros como seres humanos. Aquí hay como estas redondelitas, parece una cebollita, que son todos los sistemas o contextos en los que estamos metidos e influidos como seres humanos. Acá estoy yo, acá están ustedes, y tenemos todos estos sistemas. En el primero, la familia más cercana, la pareja, los amigos, ¿no? Si somos más pequeños, la escuela, porque influye muchísimo la escuela. Luego tenemos en un ámbito más grande la familia más extendida, el vecindario, nuestra comunidad, diferentes instituciones y organizaciones de las que participamos, ya sean educativas, religiosas, de salud, clubs, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Salud Mental Comunitario está aquí, en este sistema. Tenemos también los medios de comunicación, organizaciones y asociaciones, el gobierno más local, y finalmente ya en el nivel mucho más lejano, pero que definitivamente nos influye, tenemos las políticas públicas, las leyes, cómo están las condiciones socioeconómicas en el país, cuáles son las creencias culturales, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Del lugar en el que estoy ahora, de mi propia comunidad, ¿no? Por ejemplo, como migrantes, y cuáles son estos valores sociales, ¿no? Es un montón. Entonces miren todo lo que está, ¿no es cierto?, influyéndonos, y por eso mismo tener paciencia con nosotros y con saber que la forma que nos vamos a cuidar va a ir cambiando. Y nos tenemos que tomar el tiempo y la paciencia de entendernos y de entender qué es eso que nos viene bien en este momento, ahora, que puede no venirnos bien en un año, en unos meses, ¿sí? Entonces, hasta acá espero que se vaya entendiendo. Por ahí me pueden decir en el chat, sí, Karina, o más o menos, tal cosa me quedó dudas, para yo poder
saber un poquito como si amplío algo, si contesto alguna pregunta, ¿no? Y bueno, esta pregunta se las quiero regalar para que se las lleven y quede ahí dando vueltas en sus mentes. La pregunta principal del autocuidado es, ¿qué necesito? Puede sonar a una pregunta muy sencilla, pero que a la vez es muy compleja. De hecho, alguna vez hablaba con alguna persona y se quedaba en blanco. No sé qué necesito. Claro, bueno, necesito, de pronto, claro, no sé, $1.000.000. Ya, no va por ahí. ¿Qué necesito para sentirme mejor en mi día a día? ¿Qué necesito para tener, vamos a empezar a ver ahora por áreas, mejores relaciones? ¿Qué necesito para mejorar mis niveles de energía? ¿Qué necesito para sentirme más a gusto conmigo misma? ¿No? Usualmente no son grandes cosas externas que se compran, son decisiones que tengo que empezar a tomar, son priorizaciones que tengo que empezar a hacer, son límites que tengo que empezar a poner. Y esta pregunta está buena, me pasa algo, estoy en una situación compleja y me preguntaré, ¿qué necesito? A veces no lo sabré. Por ejemplo, ¿no? Me enojo con alguna persona y de repente en otras ocasiones me dejo llevar por el enojo y ya. Si yo me paro un momento, respiro, me empiezo a preguntar, ¿qué me pasa? Estoy enojada. Ya. ¿Qué me ha enojado? Me ha enojado tal cosa, me ha enojado tal otra cosa. Empiezo a reflexionar y luego yo puedo decir, ¿qué necesito? Necesito sentirme comprendida. Ok, voy descubriendo eso. Necesito ahora un tiempo fuera, porque si yo me acerco otra vez a esta persona, voy a gritar. Entonces necesito un tiempo fuera, como que se me baje un poquito el nivel de enojo que tengo, que está en un 10 y necesito que se baje a un 6 para yo poder hablar. Porque al final lo que necesito es que nos comprendamos. Me doy cuenta que es eso. Entonces, ¿qué haré? Que me baje un poquito ese enojo. Saldré a caminar. ¿Qué necesito? Salir a caminar. ¿Qué necesito? Salir a hablar con un amigo o con una amiga. ¿Qué necesito? Entrar al baño y echarme agua helada, a gritar. ¿Para qué finalmente? Para poder luego acercarme a esta persona, hablar y sentirme comprendida o comprendernos. ¿Ven? Como esta pregunta, ¿qué necesito? Va ayudando en un momento así, como de un enojo o de un conflicto con alguien, a tomar decisiones. Por aquí Katy dice, necesito paciencia y paz. Esto es, son habilidades, ¿no? Las que mencionas, la paciencia y la paz, sobre todo la paz, es como un resultado, ¿no? La sensación de estar en calma, en tranquilidad, es como un resultado que llega a nosotros en la medida en que tomamos ciertas decisiones. Entonces, quizás puedas preguntarte qué áreas de tu vida, ¿no? Ahora vamos a ir viendo las áreas, son las que te genera mayor agobio, mayor estrés, ¿no? Y comenzar por esas áreas. A veces es el área familiar y específicamente de pareja, o a veces el área con relación a los hijos. Y dentro de eso hay que ver qué cosa, qué es lo que me está generando más agobio, más estrés, más frustración, para poder empezar a tomar decisiones en esos lugares. ¿De qué necesito? Necesito apoyo de alguien para poder tener más tiempo para mí, porque realmente no tengo tiempo para mí en absoluto, porque estoy todo el tiempo dedicado a mis hijos. Necesito, no sé, ¿sí? Va a depender de lo que cada uno esté viviendo. Por eso les digo que ahorita vamos viendo un poquito las áreas y que la idea es que esto les permita reflexionar, ¿no? Porque yo no tengo la respuesta estándar. De hecho, no existe un autocuidado estándar, justamente por lo que les decía de que lo primero es autoconocimiento. Entonces, aquí les pongo algunas dimensiones o áreas, ¿ok? Entonces, yo lo que les invito, ¿qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo lo que les invito es, si tienen una hojita, ¿no? O si quieren le toman una foto, para que tengan presente estas áreas, que son áreas que yo puedo empezar a atender, a poner mayor atención para ofrecerme autocuidado. Volviendo al ejemplo de los bebés, ¿no? Cuando van a ser un bebé, usualmente bueno, la mujer está embarazada un tiempo, ¿no? Y eso le permite prepararse mentalmente, le permite prepararse físicamente para esa llegada.
Y en algún momento de esos 9 meses, puede ser a veces al final, en otros casos algunas personas a la mitad, pero en algún momento va a surgir la necesidad de preguntarse qué necesitamos para la llegada del bebé, ¿no? Y usualmente, en algunos lugares, si la cultura lo promueve, hacemos una reunión que llaman el baby shower y nos juntamos y algunos reciben regalitos o cosas así, o también consejos, ¿no? De comadres, compadres, amigos, etcétera. ¿Por qué menciono esto? Porque uno empieza a pensar qué necesita ese bebé, necesita ropita, ¿no? Estoy pensando en lo físico, que esté abrigadito, que esté cuidado, que no sienta frío. Necesita algo donde dormir, necesita una cuna, o si lo voy a usar en la cama y voy a hacer colecho, cómo voy a acomodar para que esté ahí. Estamos pensando en su sueño. Voy a dar lactancia exclusiva, que ya que sé sobre la lactancia, leo un poquito, ¿no? Porque me importa su alimento. Y así, estamos pensando un montón en algún punto. Como les digo, a veces llega antes, a veces llega después, pero en algún momento igual pensamos que necesita ese bebé, ¿no? Es muy parecido, pero con nosotros en algún punto dejamos de hacerlo. Dejamos de preguntar qué necesito en lo físico y solamente subsisto. Vivo ahí en automático, ando. Dejamos de hacernos esas preguntas. Entonces está bueno volver a eso. Entonces en lo físico pueden apuntar, a ver, ¿qué necesito? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Me estoy dando la comida que necesita mi cuerpo para el nivel de requerimiento que yo le pongo? Si soy una persona bien activa, estaré comiendo suficiente, lo que necesita mi cuerpo para esos niveles de energía. ¿Qué tipo de alimentos le estoy dando a mi cuerpo? ¿Cómo está mi sueño? El sueño es súper, súper importante. De hecho, influye muchísimo cómo duermo y cuántas horas duermo, influye en los diferentes químicos, vamos a decir, de mi cuerpo y en cómo va a ser mi respuesta emocional. Muchas veces cuando no tenemos un buen sueño, cuando no es reparador, cuando tenemos insomnio, es muy frecuente y es totalmente natural que sea así, que estemos más irritables, que nuestra ventana de tolerancia al estrés, ese espacio que tenemos para responder ante el estrés, sea más chiquito, como que se achica esos días donde no dormimos tan bien. Y si eso es constante, se achata y terminamos en un estrés más crónico, donde la vida me empieza a parecer insufrible y me encuentro irritable permanentemente. Entonces el sueño es súper importante. Luego pongo movimiento, porque no necesariamente es que tenemos que hacer un deporte. Pucha, voy a la charla y la psicóloga me dice, ay, ya, métete a un deporte, no sé qué, no se da cuenta que yo no tengo tiempo. Ya, yo no estoy diciendo estas cosas. Esto es lo que necesita nuestro cuerpo sí o sí, comida, dormir, ¿no? ¿Cómo ayuda a que eso mejore un poquito? Y movimiento. No tengo que meterme a un gimnasio para nada, pero tengo que recordarme que mi cuerpo es una máquina que está diseñada para moverse, es mecánica, ¿no es cierto? Si yo no la muevo, no me va a ir tan bien, voy a empezar a tener dolores, dificultades, problemas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si de repente yo estoy acostumbrado a tomar el micro y me bajo en cierto lugar, me puedo bajar unas cuadras antes y camino unas cuadras a mi casa. Listo, me aseguré de caminar unas cuadras a casa. O si vivo en un lugar que tiene ascensor o voy a lugares donde tiene ascensor o donde trabajo, de repente no tomo el ascensor y subo por las escaleras o bajo por las escaleras. Son como estas pequeñas decisiones cotidianas que puedo ir tomando que me aseguren un mayor movimiento a mi cuerpo. Los invito a hacer esos pequeños cambios, esos pequeños gestos, ¿ok? No a ponernos estas grandes metas exigentes. Por ahí no va el autocuidado, la exigencia no nos ayuda tanto. Y luego en general, bueno, el sexo también es súper importante también. Cómo está esa área de mi vida, si lo estoy atendiendo, si lo estoy dejando para último, si tengo pareja estable, ¿no? Y la prevención y promoción de la salud, que es como bien amplio en realidad como elemento, pero puedo empezar a preguntarme qué estoy haciendo para optimizar mi salud, qué estoy haciendo para ver, sobre todo si yo ya sé que tengo antecedentes de algo, por ejemplo, cómo prevengo. Si hay antecedentes de cáncer en mi familia, estoy yendo a hacerme un chequeo cada año o lo he dejado por ahí como, no. Si me di cuenta que tenía un pequeño dolorcito por ahí o un indicador, un síntoma, lo he dejado a que pase el tiempo o ya saqué la cita con el doctor.
Son estos pequeños detalles, ¿no? Como les decía, seguro un amigo o una amiga le diríamos, saca tu cita, todavía no la sacaste, anda mañana. Pero con nosotros no necesariamente somos así, a veces decimos, puedo aguantar un poco más, no es para tanto. Entonces empiecen a tener esa idea de cómo le hablaría a mi mejor amigo o a la persona que más amo en el mundo. ¿Qué le diría? ¿Qué pasa si esos consejos me los empiezo a dar a mí? Y verán cómo empiezan a descubrir ese tema del autocuidado de una manera más presente en su cotidianidad. Luego tenemos el área mental y emocional, que este nos da para una charla completa de gestión emocional aparte. Entonces no vamos a entrar como en detalle de cómo se gestionan las emociones, ¿ok? Pero sí lo primero que es que puedo empezar a acercarme, a preguntarme qué emociones siento, cómo me siento, qué siento y qué necesito. Es un poco como les daba en el ejemplo anterior, ¿no? Del enojo. Y buscar eso, ¿no? Eso que creo que me vendría bien. Recuerden que las emociones se sienten en el cuerpo. Las emociones son físicas. Pocas veces hablamos de esto, pero las emociones se alojan en el cuerpo. Yo puedo sentir la angustia en el cuello o en la tensión de los hombros, o la puedo sentir en el apretado del pecho, lo puedo sentir en un corazón acelerado, puedo sentir la tristeza como en una especie de desgano en los brazos, en el pecho, en el estómago, la sensación de que las piernas me pesan. Puedo sentir la alegría en todo el cuerpo, una sensación de energía desbordante, cuando siento euforia. El miedo lo puedo sentir en la cabeza, atrás de la nuca, o sea, hay como diferentes lugares en el pecho donde se alojan las emociones. Si ustedes nunca se han puesto a preguntar dónde se alojan las emociones en mi cuerpo, es una buena pregunta que se pueden llevar de esta charla. Es más, pueden hacer, si les provoca en otro momento, un dibujo de una silueta de una persona, ¿no? Una personita, y marcan las zonas de su cuerpo que se activan y ponen una flechita con qué emociones. Y eso se llama un mapa corporal de emociones. Y les da conocimiento, es empezar a saber dónde están las emociones en mi cuerpo. Primera cosa, es identificar emociones. Y nombrarlas, ponerle nombre. Siento esto, ¿no? Es el primer paso de la gestión emocional. Luego tenemos otros pasitos más, que no vamos a entrar con full detalle hoy, pero que comiencen con eso es un montón. Y eso es autocuidado, el tener mayor interés por conocer mi mundo emocional. ¿Ok? Si yo ya me di cuenta que yo tengo dificultad en particular con una emoción, supongamos que soy una persona que se enoja con mucha facilidad y que siente enojo con mucha intensidad, de 10, 10, de 10, 9 o 8, y ya me di cuenta, entonces el siguiente paso será hacer algo para regular ese enojo. Por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer, pedir una cita en el Centro de Salud Mental Comunitario, para que me enseñen un poquito más de qué va esta emoción, cuándo se activa esta emoción en mí, qué me lleva a pensar, cómo me lleva a actuar, si eso me hace actuar de manera impulsiva, cómo puedo aprender a parar en esos momentos para actuar de otra forma, porque seguramente me trae consecuencias que no me gustan. De repente ese enojo que está tan desbordado genera relaciones conflictivas, que a mí no me gustan, que esté distanciada de mi pareja, de mis amigos, de mi familia. Y entonces necesitaré aprender otras maneras para poder acercarme y decir lo que también estoy necesitando, porque al final el enojo tiene una función. Hay algo que ustedes están necesitando o que la persona enojada está necesitando, no es que el enojo sea malo, para nada, es una emoción. Sin embargo, cuando está muy elevado, esa sensación nos lleva a actuar de una manera impulsiva o agresiva. Pero la emoción no es que sea buena ni mala, simplemente la emoción está ahí porque hay algo que yo necesito. De repente necesito como sentirme comprendida. De repente necesito poner un límite. De repente necesito hacer valer mi palabra. Qué sé yo, va a depender de la situación. Bacán, eso es lo que necesito. Pero claro, no necesito decirlo gritando, ¿no? Eso no me trae una buena consecuencia. O no necesito hacerlo siendo agresiva.
¿no? Entonces, eso es lo que tendré que aprender, de qué otras maneras hacerlo, cómo regular primero la intensidad de esa emoción para poder luego lograr eso que estoy necesitando. Si se dan cuenta, volvemos al tema de la necesidad como algo súper importante. Por aquí Katy nos dice que necesita aceptación y amor. Y qué importante esto que dices. Yo creo que todos los seres humanos queremos, necesitamos aceptación y amor. El día que llegamos a este mundo, cuando éramos bebés, y yo vuelvo a esos ejemplos porque me parece muy bueno recordar cuando fuimos bebés, nadie nos decía, oye, si no me cagas 6 pañales, no te quiero, ¿no? Oye, si no me tomas toda la leche, hoy, mañana no te doy leche. O sea, puede ser, no voy a decir que no, hay familias o hay crianzas muy negligentes y muy violentas, pero no es la mayoría. Cuando nace un bebé no hacemos eso, no solemos hacer eso. Lo amamos y lo queremos incondicionalmente. Eso va cambiando. Luego cuando crecemos no somos tan conscientes, si alguno de ustedes es padre o madre, y empezamos a condicionar las cosas, empezamos a usar castigos, refuerzos, y nuestros hijos van interiorizando que solamente van a ser queridos si hacen una cosa, si hacen esta cosa. Si se quedan calladitos, si se portan bien, o si no traen problemas, va a depender de lo que le hemos enseñado. Y sin ir muy lejos, de repente yo no tengo hijos, pero yo he sido niña, niño o he sido criado por personas en algún momento. Ahora puedo ser adulta, pero dentro de mí tengo versiones, tengo niños, ¿no? Tengo una niña, en este caso, que se ha sentido en algún momento de repente rechazada o que han condicionado el amor y por eso tengo la sensación de que no lo merezco ahora. Y tengo que trabajar en eso, en darme cuenta, en tener más conocimiento, más autoconocimiento. ¿Cómo lograr esa aceptación? Me dice Jenny. Es una pregunta enorme esto de cómo lograr la aceptación. Primero comenzar dándonos cuenta de cuando nos maltratamos, ¿no? Como les decía, el respeto hacia nosotros mismos es súper importante. Si ustedes empiezan a darse cuenta que se hablan de manera agresiva, que se hablan con mucha rudeza, es lo primero, conocimiento. Me empiezo a dar cuenta, oye, no me he dado cuenta de la cantidad de veces que yo me hablo así, uff. Es como empezar a ser consciente, como pillarme, como cogerme ahí, como cuando me hablé horrible, y luego pensar, y ahorita eso más adelante está, pero como de dónde viene esto, cuándo me empecé a hablar así, cómo me ayudaba. ¿Tiene que ver con la voz de alguien? ¿Tiene alguna función? ¿No? Y empezar a reconocer, a ver, cómo necesitaría hablarme, qué es lo que necesitaría escuchar. Y así es de a poquitos. No hay una receta de los 7 pasos de la autoaceptación, ¿no? Digamos. Es ir identificando para mí, en mi historia, porque cada uno de ustedes es distinto, qué cosa es lo que me toca. De repente para mí siento una herida más vinculada al rechazo o al abandono, entonces quizás tendré que ir por ahí. Ah, mira, muchas cosas las veo desde ahí, desde que los demás me pueden rechazar, o de que los demás me pueden abandonar, o que los demás me pueden herir, o que los demás no son confiables, que pueden abusar de mí, me generan desconfianza. Tengo que identificar primero, y nuevamente, autoconocimiento, dónde está eso que me genere ese dolor, para a partir de eso empezar a atenderlo distinto. Y eso es autocuidado de lo mental y emocional. Muy bien, vamos a pasar a lo social, que tiene que ver con la relación con los otros. Igual he ido mencionando ejemplos de cómo nos relacionamos con otros también, pero algo muy importante, sobre todo después de esta época de pandemia, es qué tanto estoy vinculada, relacionándome con personas de confianza, porque en la pandemia puede haber pasado, nos alejamos de ciertas personas. Nosotros somos seres humanos, seres sociales, somos seres sociales por excelencia. Necesitamos de otros. Hay gente a la que no le gusta esto que estoy diciendo. No, yo puedo todo solo, yo solo no necesito de nadie. Eso no es cierto. Quizás esa persona ha tenido que crecer en ambientes muy duros y sacarse adelante y echado para adelante y genial, que eso le ayudó. Pero no es cierto que no necesitamos de nadie. Somos seres sociales y nos necesitamos unos con otros.
De hecho, todo lo que tenemos aquí como sociedad lo hemos podido lograr y construir porque lo hemos hecho en sociedad. También es verdad que como sociedad hemos hecho un montón de cosas dañinas para el medio ambiente, para la sociedad humana, también es verdad. Pero también hemos hecho cosas maravillosas, ese potencial está. Nos necesitamos y nos hace bien estar con otros. De hecho, estar en soledad genera enfermedad, nos enferma. La soledad, y no me refiero solo a estar solos, porque podemos sentir soledad estando con alguien. Y eso tiene que ver con que no me estoy vinculando de manera íntima con alguien. Yo necesito acercarme, abrirme, empezar a generar relaciones de confianza con personas con las que pueda contar y que ellos puedan contar conmigo. Es súper importante. Entonces, háganse esa pregunta, ¿cómo está mi área social? O sea, ¿qué tanto he cultivado eso últimamente? ¿Me he alejado de amigos, amigas, compadres, hermanos, hermanas? ¿Qué puedo hacer, si es que quiero, para cambiar eso? Estoy dispuesta a escribir un mensajito, llamar, reunirme, visitar, pedir que me visiten, ¿no? Por ahí va la cosa, por ahí va esta área de autocuidado. La relación con el entorno también, ¿no? Cómo me estoy vinculando con el entorno en el que estoy ahora, cómo me voy adaptando, con todo eso que vimos en ese dibujito de los circulitos. Y también la relación con el dinero, porque bueno, es una relación más, ¿no? Tendré que también ponerme a pensar cómo ha sido la relación con el dinero en mi propia familia. En algunos casos puede haber faltado un poco más, en otros puede haber habido un poco más de abundancia, pero dificultad para gestionarla, para saber cómo invertirlo, cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, sí está bueno hacerse esa pregunta también. El dinero es una relación más y de algo que necesitamos para vivir, para finalmente poder atender muchas necesidades más físicas, además, en ocasiones, o entretenimiento, sociales también, ¿no? Entonces sería importante considerar también esa área. Finalmente lo espiritual, que también lo consideran dentro del autocuidado, la ONU, los organismos, que tiene que ver con esto de sentir que hay algo más allá, ¿no? O sea, más trascendente, no necesariamente tiene que estar conectado con una religión. Si para alguno de ustedes lo está, es un camino, pero también para otros puede ser más como una conexión con algo más grande, con el universo o nuestra propia existencia, encontrar un propósito mayor. Es algo que como seres humanos también nos compete, nos interesa y nos llena. Y a veces cuando eso no está siendo atendido, podemos sentir esa falta, ¿no? Bien, aquí también recupero lo que les decía de cómo nos hablamos, ¿no? Esto de cómo nos estamos hablando y todo eso. El autocuidado, y yo repito, porque ya se los decía hace un rato, no es exigencia, ¿ok? Es como ya, salí de la charla de Karina y tengo que hacer esto, qué difícil, ¿no? Como, ay, ¿para qué fui a la charla? Salí con 1000 pendientes. No, no es una lista de nunca acabar de las cosas que tenemos que hacer. Tampoco son metas poco realistas a ponernos. Por eso les decía, no me puedo poner el decir voy al gimnasio a las 6 de la mañana. Voy a tener presente el movimiento. Eso puede ser una meta mucho más realista, ¿no? ¿Y cómo lo voy a tener presente? Listo, en el día a día, caminando una cuadrita más, menos, subiendo un ascensor, otras formas, haciendo unas respiraciones en la mañana, buscar un videíto o unos estiramientos de cuando en cuando, ¿no? Tampoco son acciones autoimpuestas que no se alinean con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo necesito. Ah, ya, autocuidado le viene súper bien a la gente comer 8 comidas al día, entonces yo voy a hacer lo mismo. No, que me viene bien a mí y que es realista en mi rutina y en mi presupuesto. Allá yo de repente puedo, en el desayuno, ¿no? Tal cosa, y me puedo esforzar por sí tomar desayuno porque no lo estaba haciendo, incorporar tales cosas, tener una buena comida con más proteína en alguna de las comidas más fuertes, ¿no? Como empezar por dar un ejemplo con la comida, pero no tiene que ser solo con la comida, puede ser en cualquiera otra de las áreas que vimos. Es como, no son acciones a que me autoimpongo porque sí, o sea, porque lo vi en internet que funciona, sino porque me puse a pensar primero esto que les decía, que necesito en esta área, que me viene bien a mí. Como el ejemplo que les daba, quizás cuando era más joven necesitaba dormir 5 horas, ahora necesito 7. Entonces, ¿cómo me ayudo a tratar de darme esas 7? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué acciones tengo que realizar?
algunas tendré que hacer definitivamente, ¿no? Tampoco el autocuidado no es saciar nuestros deseos de forma permanente. Hay personas que piensan, uy, me voy a dar autocuidado, entonces voy a comprarme ropa, ¿no? O voy a hacer autocuidado, entonces voy a llenarme de cremitas. O voy a comprarme esta otra cosa, ¿no? Como cosas vinculadas a compras o experiencias muy placenteras. Esto no quiere decir que eso no sume y que también, por supuesto, puede ser autocuidado, pero eso no es. Si han visto todas las áreas que hemos repasado hace un rato, hay un montón, o sea, tiene que ver con otra cosa este autocuidado. Tiene que ver con cómo efectivamente hemos aprendido a cuidarnos. Y a veces, de verdad les digo, no nos han enseñado. O sea, a veces hemos estado en familias, en entornos donde lo que veíamos era todo el día se trabaja. Entonces, ¿qué cuidado aprendí? Que yo soy de último, que yo voy de última, que lo que tengo que hacer es trabajar todo el día. O aprendí que tengo que priorizar a los demás primero. Aprendí que atiendo a todos y yo quedo de última, porque eso es lo que vi, lo que reforzaron, lo que todo el tiempo viví. O me tocó a mí ser la hija, que era la que no daba problemas, porque tenía hermanos ya muy problemáticos. Que aprendí como autocuidado, que yo no tengo que dar problemas, que mis necesidades no son importantes. Entonces, miren la cantidad de cosas que aprendemos en nuestros propios ámbitos familiares, sociales, de cuidado, de cómo nos cuidamos. Entonces, luego, eso es lo que nos damos. Entonces, empezar a reconocer eso. ¿Cómo comienzo? Decían por ahí, o ¿cómo hago? Bueno, por ahí, empezar a ver cómo es el CV familiar de autocuidado que me enseñaron, que aprendí, cómo fue, y qué puedo ahora, de adulta, de adulto, con todo el amor del mundo, darme en estas áreas, de a poquitos. ¿Sí? Cuando estoy en una situación difícil, ¿no? Compleja, dificultosa, o con unas emociones complejas, ¿qué hago? Esta pregunta es buena hacérsela también. ¿Qué hago? ¿Me ayudo de alguna manera o me maltrato más? Me convierto en mi peor enemigo, me digo, no deberías estar así, o eres un sonsonazo, o qué horror, cómo has actuado así. Me autoabandono, como que, ¿no? Priorizo otras cosas, o me cuido más. Esto casi no pasa, les digo honestamente. Cuando estamos en momentos difíciles, complejos, muchas veces podemos terminar siendo nuestro peor enemigo. Entonces, tener esos elementos presentes nos pueden ayudar a eso. En el día a día, donde de repente no estoy en crisis, en el día a día donde de repente no tengo un problema súper grande, sino problemas más chiquititos, si yo me habitúo, si yo me acostumbro a afrontarlos desde un lugar un poquito más amable, notando qué necesito y todo esto, cuando llegue ese momento de la supercrisis o el momento más difícil, lo voy a tener un poquito más a la mano si es que ya lo entrené. De lo contrario, no lo podré tener tan a la mano. Y no me lo podré exigir, porque ¿cómo me voy a exigir algo que no conozco, que no he entrenado? ¿Sí? Esas son preguntas que yo les decía hace un ratito, ¿no? Cuando me hablo así tan exigente o tan de manera tan horrible, con una parte muy castigadora, muy crítica, ¿dónde aprendí a hablarme de esta forma? O sea, ¿cuándo aprendí a hablarme así? ¿Cuándo empecé? ¿Cuándo empezó? Yo les aseguro que no llegaron a este mundo hablándose así, de manera tan crítica, despiadada, ruda. Cuando eran bebitos, sus primeras palabras no fueron hacia ustedes mismos, me odio, o lo estás haciendo mal, o cómo no hiciste tal cosa, o qué horror tal otra, no deberías. No fueron sus primeras palabras. Esto lo fuimos aprendiendo y con una razón. Entonces hay que descubrir en cada uno de nosotros cómo así. A veces tuve que aprender a hablarme rudo porque me tocó vivir en un espacio rudo y si no lo hacía yo no estaba preparado para ese ambiente. Entonces ya me preparaba, era como ya no va a doler tanto lo de afuera, si yo me hablo primero así, por ejemplo. O esa voz en verdad lo que quiere es motivarme, que yo salga adelante, que yo haga cosas y a veces es un poco ruda porque es la única manera que yo encuentro para tener motivación. Ah, mira, la función es de motivación. Y así, me puedo empezar a preguntar cómo fue en mi caso, que empecé a hablarme de esta forma, cuándo, cómo así, para qué. De tal manera que descubro cuál es la función que tiene esta voz que a veces me habla tan horrible. Y que yo quisiera empezar a cambiar por una voz más
amorosa, como decían algunas personas, más cuidadora, más protectora, con el mismo fin. O sea, ¿habrá otra manera de hablarme para motivarme? ¿No? ¿Habrá otra manera de decirme estas cosas considerando que el entorno es un entorno difícil, dándome criterio de realidad para que yo salga a afrontarlo? ¿No? Y esto que también les he dicho durante casi toda la charla, yo le hablaría a alguien así, o sea, si yo viera a alguien en una situación de problema, de dificultad, yo le hablaría como a veces me hablo así tan horrible, o más bien, ¿qué le diría? ¿No? Que me gustaría que él comprendiera, que vea, porque a veces cuando estamos en ese hoyo no lo vemos. Si fuera mi amigo y no yo, si saco la situación, la pongo aquí como si fuera mi amigo y no yo la que lo estoy viviendo. ¿Qué me gustaría que se diera cuenta, que vea, que no puede ver? ¿No? Y acá hay otras cosas que puedo empezar a decirme un poquito más de repente. Oye, no es mi culpa cuando algo pasa, no siempre es mi culpa, ¿verdad? Que merezco descansar y tengo que aprender de repente a hacerlo, que estoy haciendo lo mejor que puedo, porque probablemente es verdad. Si pudiéramos, lo haríamos diferente, ¿no? A veces no podemos. Que podemos pedir ayuda y que estamos aprendiendo a sentir ciertas cosas. Si tengo un poco de miedo, no tengo mucha costumbre con las emociones, y puedo decirme, estoy aprendiendo a decir, a sentir esto que siento, a reconocer dónde lo siento, esto del cuerpo que les decía, ¿no? Y también autocuidado es poner límites, ¿no? Por un lado, espacio, eso a veces es necesario, hay que ver qué tan posible y realista es, pero es muy necesario, ¿no? Momentos de soledad o tener un espacio físico distante de otras personas para nosotros mismos por momentos, ¿no? También del tiempo, o sea, según el trabajo que tengo, si me está demandando tanto, ¿cómo pongo límites para poder tener un horario más aceptable, para que lo respeten? El uso del celular, los momentos de comer, de sueños, hay ciertas cosas que también como tener sus no negociables, pero para eso hay que preguntarse uno mismo cuáles son mis no negociables. ¿Tengo? Y si no tengo, ¿cuáles me puedo poner? También en lo social, ¿no? ¿Cuál sería ese límite, ¿no? Poder de repente aprender a decir que no, a decir lo que pienso, si hay cosas que no me agradan, poder también decirlas o hacer pedidos, ¿no? Y eso es un poco la idea. Finalmente, ponerme a pensar qué estoy haciendo ahora para cuidar de mí, ¿no? Y pueden hacer este ejercicio, ¿no? Esto pueden tomar una fotito después de la charla, más tarde, otro día, recordar un poquito de las cosas que yo les he ido compartiendo, por ahí lo que se acuerdan, ¿no? Y llenar estos frasquitos, ¿no? ¿Cómo estoy llenando mis frasquitos ahora de autocuidado? Finalmente, autocuidado puede ser esto, como les decíamos, hacer las cremitas y no sé qué, con lo que a veces lo asociamos, pero también puede ser un montón de cosas. Ponerme mascarilla para seguirme protegiendo o para proteger a otros si soy yo la persona que está contagiada, darme horas de descanso, las que necesito, ¿no? Es encontrar eso que estoy necesitando realmente yo en este momento de mi vida, con estas condiciones de vida, en este lugar. Recuerden que eso cambia, todas muchas condiciones cambian. Con estas condiciones actuales, ¿qué necesito yo para cuidar mejor de mí? Al inicio puede ser raro empezar a tratar de ser consciente de lo que siento, ser consciente de cómo me estoy hablando, pero es el primer paso para luego poder empezar a hablarnos de otra manera. Muchas gracias. Ahora lo que quisiera pedirles, me parece que es una fotito, ¿no? Justo ahí, ahí está nuestro amigo que nos va a ayudar con lo de la fotito, me parece. Y si pueden prender sus cámaras. Sí, invitamos a todas las personas que se encuentran en la sala de manera voluntaria para hacer una foto grupal, solo para tener registro de la actividad. A la cuenta de 3. A ver. 1, 2 y 3. Allí, 2 fotitos. Aprovechar para darle las gracias a la psicóloga Karina Ramos por esta actividad.
Y ahora vamos a darle pase a los representantes del Centro de Salud Mental Comunitario Jaime Zubieta que quieren compartir una información con nosotros. Muchas gracias. Ante todo, agradecerlos por la invitación. Quien les habla, soy la licenciada Emily Campos, soy enfermera del Centro de Salud Mental Comunitario Jaime Zubieta, y agradezco también a su vez a la psicóloga Karen Ramos, quien nos ha brindado el taller de autocuidado de la salud mental, indicándoles a la vez la importancia de lo que es el autocuidado en la salud mental, sabiendo así que es fundamental para formar vínculos saludables en la familia y el trabajo que nosotros como Centro de Salud Mental trabajamos, y la comunidad, para así lograr una vida plena, ya sea en el trabajo, en el hogar, y sobre todo, como uno de los puntos mencionó la psicóloga, en el entorno social, ¿no? Logrando así afrontar las tensiones propias de la vida, ¿no? Y contar con un estado de bienestar adecuado y sobre todo óptimo. Bueno, como ya se había hecho mención, nosotros somos un centro de salud mental comunitario llamado Jaime Zubieta. Somos un centro de salud especializado, el cual contamos con servicios de psicología, psiquiatría, enfermería, asistencia social, terapia de lenguaje y farmacia. Brindamos atenciones en niños y adolescentes, adultos y adultos mayor. También contamos con una unidad, el cual trabajamos con las personas que sufren de algún tipo de adicciones. También manejamos el servicio social a la comunidad. Invitamos a toda la población a que nos sigan por las redes sociales. Manejamos la red social de Facebook con el mismo nombre, Centro de Salud Mental Comunitario Jaime Zubieta. También les invitamos para el día que se va a realizar una actividad el día sábado 25 de marzo a las 4 de la tarde en esta misma plataforma, la vía Zoom, el taller llamado autovaloración. Agradecerles al proyecto Alma Llanera de CARE Perú por esta invitación y hacernos presentes de la misma manera, ¿no? Nosotros como Centro de Salud Mental Comunitario nos encontramos ubicados en la avenida San Martín con Polonia, como referencia al frente del Mercado de Los Pinos, la manzana K1, lote 1, urbanización Los Pinos, San Juan del Lurigancho. Nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado. Sin otro particular, nosotros nos despedimos agradeciéndoles por última vez la invitación, y por favor síganos en las redes sociales, y acuérdense que el Centro de Salud Mental Comunitario Jaime Zubieta está para brindarles la ayuda, la atención adecuada, si es necesario, la terapia y la rehabilitación de todos los usuarios que se acerquen a nuestro establecimiento. Muchísimas gracias. Señores de CARE Perú, muchísimas gracias, psicóloga Karina Ramos, por brindarnos el tiempo, y bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, antes de cerrar la sala, queremos aprovechar de compartir un corto video con todos los presentes. Es un video sobre el tema del autocuidado de la salud mental. Allí los dejamos y con eso nos despedimos. Que tengan una bonita tarde. El autocuidado son las actividades que nos ayudan a cuidar nuestra salud mental, física y emocional. Así podremos manejar el estrés y disminuir el riesgo de enfermarnos. Y aquí te compartimos alguna de ellas. Hacer ejercicio con regularidad. Realiza actividad física o 30 minutos de caminatas diarias para mejorar tu estado de ánimo. Practicar la gratitud. Escribe las cosas por las cuales estás agradecida y agradecido y repítelas mentalmente. Establecer metas y prioridades. Piensa qué es necesario hacer ahora y qué cosas pueden esperar. Aprende a decir no cuando sea necesario. Alimentarse saludablemente. Consume alimentos nutritivos y bebe suficiente agua para aumentar tus niveles de energía y concentración. Considera tus horas de sueño. Cuida tus momentos de descanso y de sueño para que tu cuerpo y tu mente se recuperen. Mantenerse en contacto. Pide apoyo a personas en quienes confías y busca ayuda de un profesional si lo necesitas. Y recuerda, la salud mental es un derecho de todas y todos. Si necesitas orientación en salud mental, llama a la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud.
Licenciado Perú 2024. Siempre